Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor a ver qué nos tiene Dios que decir en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos. Vamos a estar exponiendo de los versículos 6 hasta el versículo 18. Dice la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amolestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, les recuerdo que esto es un acto de adoración. Yo adoro predicando la palabra del Señor. ¿Y ustedes cómo adoran? Escuchando la palabra del Señor. A mí me toca y de verdad sudo exponiendo la palabra del Señor porque tengo que articular pensamientos, recordar ideas y demás. A ustedes les toca sudar tratando de entender lo que estoy diciendo, conectando las ideas, buscando los versículos, haciendo el esfuerzo por no dormirme, por no distraerme, por prestar atención. Es un acto todos juntos de adoración. No es meramente sentarme a ver qué dice alguien por allá, sino adorar a Dios escuchando. Bien. Hermanos, ¿qué cosas son espirituales? Cuando uno hace esa pregunta, ¿qué cosas son espirituales? Muy bien, se puede responder: leer la palabra, ir a la iglesia, orar, congregarme, confesar pecados y demás. Pero espero que con el sermón de hoy nosotros podamos apreciar que dentro de cosas que también son espirituales está el trabajar productivamente. Yo no soy cristiano, no demuestro mi buen cristianismo solamente cuando voy al culto, leo la Biblia y todo lo demás que dije, sino cuando yo soy una persona que trabajo productivamente. No es que el que trabaja productivamente es cristiano, no, que como cristiano yo he de trabajar productivamente. Nuestra cultura anhela el viernes. Siempre se está promocionando el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes se supone dejan de trabajar. Y el lunes es el peor día de la semana porque el lunes se empieza a trabajar. Hermanos, eso refleja una cosmovisión mundana del trabajo, en el que el trabajo es algo que no se desea. Definitivamente da alegría que llegue un día de descanso, pero lo que está detrás de esa cultura de hoy es viernes, hoy es lunes, es un aborrecimiento por el trabajo. Y nosotros como cristianos debemos tener claro que el trabajo es algo virtuoso. Hermanos, antes de la caída solo existieron tres cosas y se mantuvieron después de la caída: el día del Señor, el matrimonio y trabajar. Trabajar existía antes de la caída. Cuando Dios hizo a Adán y Eva,
y Adán, perfecto, sin pecado, dice que lo pone en un huerto para que lo labrase y lo cuidase. Trabajo. Le trae todos los animales para que les ponga nombre. Y parece ser que la labor fue tan dura que Adán se quedó después dormido. El Señor le hace caer sueño profundo. O sea que había trabajo antes de que viniera el pecado. El trabajo no es una maldición por la caída. El trabajo es algo que Dios diseñó perfecto y que por la caída ahora es algo difícil, ahora no es tan deleitoso, pero sigue siendo algo bueno. Nosotros no debemos estar soñando con una vida sin trabajo, hermanos. Como creyentes en el entendimiento bíblico, y creo que incluso en los cielos nuevos y tierra nueva vamos a trabajar. Sin dolor, sin que la tierra nos genere cardos y espinas, pero habrá trabajo. Y en el sermón de hoy, hermanos, vamos a poder apreciar un poco más esa virtud del trabajo. He titulado el mensaje, el deber de trabajar y ser productivo. Yo sé que en la medida en la que avance mi exposición vamos a ver por qué le pongo ese y ser productivo y no meramente el deber de trabajar. Este texto en el versículo 6 empieza con un mandato. El mandato de apartarse de los hermanos que andan desordenadamente. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Noten ese mandato, apártense de los desordenados. ¿Qué son estos desordenados, hermanos? Este desorden aquí debe entenderse como alguien que no quiere trabajar. Ojo, hoy voy a hacer precisiones muy importantes en ciertas palabritas. Noten lo que yo dije, alguien que no quiere trabajar, no alguien que no trabaja, sino alguien que no quiere trabajar. Miren en el versículo 7 y el versículo 8 para comprobar que trabajar es lo contrario al desorden. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, eso quiere decir de gratis, de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Notan? Nosotros no anduvimos desordenados, sino que trabajamos. Nosotros no comimos el pan de balde, de gratis, sino que trabajamos. Versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. ¿Notan cómo se hace la contraposición entre desordenado y trabajar? Esos serían los opuestos. Dicho de otra forma, el desorden aquí, hermanos, se refiere a alguien que no trabaja. Pero yo les hice una precisión. No es meramente alguien que no trabaja, sino es alguien que voluntariamente no quiere trabajar. No es una providencia en la que está sin trabajo, sino que él no quiere trabajar. ¿Y por qué se estaba presentando esto en esta iglesia, hermanos? Primeramente, parece ser que por la enseñanza errada de la escatología que estaba mermando entre ellos, había algunos falsos maestros que les habían dicho que la venida del Señor ya, mejor dicho, ya estaba ahí, ya llegó. De pronto un día, de pronto una semanita. Entonces, claro, todos estos hermanos al pensar que ya el Señor iba a llegar, dejaron sus trabajos. Porque tal vez el trabajo no es algo tan bueno. ¿Cómo me va a encontrar el Señor trabajando? No, que el Señor me encuentre sin trabajar. En la mentalidad griega había un pensamiento, y que por supuesto debía plagar un poquito al cristianismo, de que el trabajo era algo no honroso, no bueno. Incluso si había que trabajar, pues teníamos que dedicarnos a los trabajos como la filosofía, el pensamiento, la filantropía, cosas así muy elevadas, muy de la mente, pero no físico, no la carpintería, no la agricultura, porque eso es físico y lo físico es malo. Lo bueno es lo espiritual. Ese dualismo, ese gnosticismo que ya estaba por ahí en el que lo físico es malo, el cuerpo es malo, lo inmaterial es lo bueno.
Y entonces los hermanos dejaron sus trabajos y pues claro, el Señor se empezó a demorar, empezaron a entrar en ociosidad, necesitaban comida, el Señor todavía no llegaba y empezaban a mendigar pan, a hacer carga para la iglesia, a estar entremetiéndose en la vida de los otros, a estar cayendo en chismerías y en demás pecados. Eso por un lado, pero por otro lado la misma cultura que estaba en Tesalónica. Cuando uno lee la fundación de la iglesia en Hechos capítulo 17, Pablo comparte el evangelio durante 3 días de reposo y muchos se convierten. Y los opositores dice que tomaron a hombres ociosos, o sea que ya en Tesalónica estaba la práctica de la ociosidad. Y tomaron a esos hombres ociosos y levantaron una trifulca contra Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, 2 cosas. Por un lado, un mal entendimiento de la escatología y por otro lado, una cultura que se estaba adentrando en la iglesia y que estaba haciendo que estos hermanos, otra vez, voluntariamente no quisieran o no estuvieran trabajando. Hago esa precisión, hermanos, porque si no trabajar en sí mismo fuera el pecado, entonces yo estaría diciendo que el hermano que lo despiden, tras del hecho tocaría acusarlo de pecador. O sea, el hermano nos cuenta, está bien apesadumbrado que lo despidieron de la empresa y uno, uy, ya estás en pecado porque no estás trabajando. No, fue un hermano que lo despidieron. O un hermano que cae en una invalidez, alguna situación de enfermedad y que queda sin trabajo por un tiempo. No estaría pecando porque está en una situación difícil. O peor aún, y aquí para aclarar algo, decir que las amas de casa están pecando porque no, mírenme acá lo que hago, entre comillas y bien grande, no trabaja. Hermanos, las escrituras enseñan que la mujer en el hogar trabaja y que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadoras de su casa. Y esa palabra cuidadora se refiere a una trabajadora de su casa. Ama de casa no es lo que llenamos en el espacio para decir que eres una mujer fracasada y que no sirvió para nada y no tienes nada en la vida y ama de casa. No, ama de casa es lo que se llena cuando una mujer es ¿qué? Contadora, cocinera, aseadora, guardiana, médico y muchas otras profesiones 24/7. Sí es un trabajo. No es un contrato laboral, pero sí es un trabajo. Las mujeres que se quedan en casa no están en casa porque no quieren trabajar. Están en casa porque están trabajando. Me parece importante aclarar eso ahí también. Y hermanos, se le llama desorden, entonces Pablo le dice a eso, no querer trabajar, un desorden porque se desajusta del diseño original. Ya les dije, Adán y Eva fueron creados para trabajar. Cuando uno no quiere trabajar, uno se está entonces alejando de ese diseño. Y él les dijo que se aparten de ellos porque están andando, versículo 6 al final, no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál fue esa enseñanza? Desde los siguientes versículos se nos va a explicar la enseñanza, y esa enseñanza fue dada por medio del modelo y esa enseñanza fue dada por medio de palabras. Presten atención al modelo que el apóstol impartió a esta iglesia. Bueno, el apóstol, Silas y Timoteo, los 3 misioneros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. La palabra imitarnos es de donde nosotros obtenemos nuestra palabra mimos, mímica, mimics, sonaría en griego. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo ya veía un poco esa tendencia en la iglesia, como a no querer trabajar. Y claro, ellos llegan misioneros, tal vez las personas piensan, ay, mira, estos se ganan la vida no haciendo nada, hablando y hablando. Ya voy a precisar si se trabaja, si eso no es o no es un trabajo, pero Pablo dice, yo prefiero mejor, él era una persona que hacía tiendas, yo prefiero mejor hacerme mis propias tiendas, que los hermanos me vean trabajar para que ellos sepan que el trabajo tiene virtud y que esa es la manera correcta en la que uno se gana el pan. No quisiera darles la idea de que yo nada más me gano el pan de gratis, de que yo no hago nada y entonces qué bueno es vivir la vida así.
sin trabajar, sino que Pablo, Silas y Timoteo prefirieron buscarse lo que nosotros llamaríamos un trabajo secular para no serles gravoso a la iglesia. No quería que la iglesia tuviera que coger de los recursos para sostenerlos a ellos, sino que buscaron un trabajo aparte para sostenerse. Y esto es importante, hermanos. Noten cuánta virtud hay en el trabajo. Pablo estuvo durante 3 días de reposo, como mínimo. Como mucho, algunos comentaristas dicen 2 meses. Hermanos, si yo tuviera, vamos a ponerlo a lo mucho, 2 meses para plantar una iglesia, pues yo no me pondría a trabajar secularmente, porque diría, necesito más tiempo para discipular a estos hermanos, necesito más estudio bíblico, necesito más clase, hagamos más culto. Pero un hombre guiado por el Espíritu Santo sabía que era mejor mostrarles con un ejemplo de trabajo algo que ellos necesitaban. Estos hermanos no necesitaban cristología, no necesitaban, sí lo necesitaban, pero de nada de verdad servía hacer un culto, estudiar confesión de fe, sino que era mejor para enseñarles, trabajar y así con el modelo decirles, miren, eso es lo que ustedes deben hacer, así deben imitarme. Pero Pablo hace una precisión, versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Ojo, el trabajo misionero, el trabajo de los pastores, idealmente debe ser sostenido, ellos deben ser idealmente sostenidos por la iglesia. Pablo dice, no es que no tengamos derecho, claro que tenemos el derecho a que la iglesia sea el que nos sostenga. Pero si la iglesia se ponía a sostener a esos 3 misioneros, pues por un lado tal vez no iban a poder económicamente y por segundo lado se iban a perder una enseñanza. Entonces él prefirió prescindir de un derecho por instruir a la iglesia. Lo ideal es que los ministros del evangelio vivan del evangelio. Eso es lo que dice, si quieren acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Dice la escritura, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El Señor dio el mandato, nótenlo. No es una sugerencia, es un mandato. Los que trabajan en anunciar el evangelio, porque es un trabajo, deben entonces ser remunerados a los que le anuncian el evangelio. Pero Pablo aquí simplemente no nos está diciendo que son malos pastores los que se dedican a tiempo completo a la obra del ministerio. No, él está diciendo en algunas ocasiones por carga de la iglesia y en esta particular por instruir a la iglesia era mejor buscar un trabajo aparte para así no ser gravosos e instruir. Pero lo ideal o el derecho es que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Ahora, eso fue en cuanto al modelo, pero no solamente lo modeló, sino que también lo dijo, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, aquí están las palabras. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Interesante. Pablo pudo haber dicho, hermanos, si ustedes no quieren trabajar, deben recordar lo que yo les dije a ustedes. Deben recordar que Adán y Eva fueron creados para el trabajo. Ustedes deben luchar contra ese gnosticismo y esa mentalidad dualista de que el trabajo es malo y de que se pudo tirar todo un sermón súper erudito, pero lo puso en términos sencillísimos. Ok, no quieres trabajar, no comas. Punto. No hay más, es como cuando estábamos discutiendo no, pero cuando nuestros papás nos daban una orden que no nos parecía y pedíamos alguna argumentación y nos decían, porque yo mando aquí y así se hace. Ya. Se cerró la discusión. Nuestros papás nos podían tirar todo el argumento y demás. Yo mando aquí y aquí se hace así. Se cerró la discusión. Así Pablo está siendo como un padre para esta iglesia. Hermanos, ustedes no quieren trabajar, a ustedes les parece que el trabajo es muy feo, ustedes entendieron mal la escatología, ok, quieren estar así, entonces tampoco coman. Sencillísimo. Porque el medio para obtener la comida que Dios dio es el trabajo. Así es como Dios ideó las cosas.
Eso ya se los había dicho antes. En 1 Tesalonicenses 4:11 también les dijo, hermanos, trabajen, ocúpense en sus propios negocios. Esa es la manera. Y si no te quieres ocupar en tus propios negocios, entonces no comas. Sencillo, no peleemos. No vamos a discutir más. No quieres trabajar, pues no vas a comer. Y ahora en el versículo 11, él nos da el motivo de por qué da esta amonestación a la iglesia. ¿Por qué les mandó a decir que se apartaran de los hermanos? Versículo 11. Porque oímos que algunos, ojo, no son todos, no son muchos, son algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no andando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces aquí Pablo, cuando nos dice el motivo, dice que se escuchaba. Eso es un poquito paradójico. Si ustedes recuerdan, hermanos, esta iglesia, su buen testimonio se había regado hasta toda Macedonia y Acaya. Yo les he ilustrado que es como si dijéramos que la fe de aquí de Barbosa se regara por toda Antioquia y Colombia. Todos conociendo el buen testimonio de esta iglesia. Pero así como todos conocían el buen testimonio de la iglesia, también se sabía de algunos. No son todos, la mayoría de la iglesia es de buen testimonio, pero hay unos en la iglesia que están dejando de trabajar, que no están haciendo nada, dice no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo otro. Aquí hay un juego de palabras interesante. La palabra trabajar suena algo así como ergasomai. Y la palabra entremetiéndose suena como parargasomai. Entonces, no están ergasomai, sino parargasomai. Para traducir eso en nuestro castellano castizo, no hacen nada por ellos y se andan metiendo en la vida de los otros. No se ocupan de su propia vida y se quieren ocupar de los demás. No tienen nada que hacer y vienen a meterse en la vida de los otros. Notan, hermanos, entonces aquí que se empiezan a desprender unos pecados. Así como yo les decía que no era meramente que no trabajaban, sino que no querían trabajar, pues claro, como no querían trabajar, se quedaban sin nada que hacer. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? La ociosidad. Se empezaban a entremeter en la vida de los otros. No trabajaban para sí, querían trabajar para los otros. No solucionaban su vida y querían solucionar la de los otros. Entonces ya caían en pecados de chismes. El hermano que no estaba haciendo nada y metiéndose en el negocio, el hermano que sí estaba haciendo y sentándosele ahí a entremetérsele en la vida y tal vez atrasar al hermano que sí estaba haciendo algo. Eso se empezó también a regar. Y Pablo, cuando escucha eso, entonces inspirado por el Espíritu Santo, da este mandato. Pero vamos un poquito más allá, hermanos. Dice, no trabajando en nada. Repito, el punto aquí es, o va más allá de no meramente tener un trabajo formal. Eso lo voy a retomar al final, pero comentémoslo aquí un poco. No trabajando en nada, o sea, lo que él está criticando es el ocio, el andar desocupado, porque pudiera ser, lo voy a desglosar más adelante, pero me adelanto ya, pudiera ser que alguien tenga un trabajo o tenga una herencia mejor, alguien tenga una herencia de la cual puede comer, pero no anda haciendo nada y se está entremetiendo en los asuntos del otro, entra en este pecado. Estos hermanos no tenían plata, perdón, no tenían plata. Pero es como para entender que aquí no, la discusión no es meramente, ok, como yo tengo una herencia, yo sí me puedo quedar sin hacer nada. Yo puedo estar ocioso. No, él está criticando que está escuchando de unos hermanos que no están haciendo nada y que se andan entremetiendo en lo ajeno. Están cayendo en ociosidad, no se está enfocando tanto en cuánto dinero tienen, sino en la ociosidad en la que estos hermanos estaban cayendo. Y a eso es y por estos hermanos es que escribe esta carta. Ahora, en el versículo 12 y 13, vamos a ver el mandato que Pablo da
de qué hacer a esos desordenados y qué hacer a los que están ordenados, o sea, a los que están trabajando. Versículo 12. A los tales, ¿cuáles tales? Los desordenados. A los tales mandamos y exhortamos, noten el tono, por nuestro Señor Jesucristo, noten la autoridad, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hermanos, dejen de estar buscando el pan en la iglesia, parece que estaba sucediendo eso. Dejen de estar buscando el pan, mendigando a otras personas. Hermanos, dejen esa ociosidad, trabajen y con su propia mano coman su propio pan. Pero hay algo aquí que Pablo dijo, sosegadamente. Yo cuando leí la palabra sosegadamente les confieso que no la tenía en mi vocabulario y para mí sosegadamente implicaba como matarse, como con afán, hacer algo con sosiego. Yo lo tomé como hacerlo con afán, pero no. La palabra sosegadamente se refiere a tranquilamente, con calma. O sea que Pablo les está diciendo, es curioso, a gente que no trabaja, les está diciendo, trabajen con calma. No yo esperaría que les dijera, trabajen como burros, como diríamos nosotros. Rómpanse el lomo. No, les dice, trabajen sosegadamente. Y con ese trabajo sosegado, coman su propio pan. Para poder apreciar un poquitico sosegadamente, vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, donde también les dio el mandamiento y aparece la misma palabra. Dice 1 Tesalonicenses 4, 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Notan el mismo vocabulario? ¿Cuál es la palabra sosegado aquí? La que se tradujo tranquilamente. Trabajen sosegadamente sería trabajen tranquilamente, ocúpense en sus propios negocios y trabajen con vuestras propias manos. El mismo mandato que repitió en la segunda epístola. Hermanos, este sosiego aquí me parece importante y muy instructivo. En la cosmovisión cristiana del deber de trabajar, nosotros debemos hacerlo tranquilamente. Eso se refiere a que debemos tener ciclos ordenados de trabajo y descanso. Trabajo y descanso. El buen cristiano con una buena cosmovisión del trabajo, trabaja 6 días y descansa 1. Eso fue lo que el Señor nos dejó en la ley. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para Jehová tu Dios. Cuando yo como cristiano trabajo los 7 días de la semana, no me estoy ajustando a lo que Pablo dice aquí. Porque Pablo no dijo trabajen reventándose el lomo, trabajen como burros. Digo trabajen sosegadamente. Cuando yo no le doy a mi cuerpo descanso, estoy afectando mi propia salud, me estoy yendo en contra de la revelación bíblica. ¿Notan, hermanos, cuánta sabiduría escritural para el trabajo? Hasta en eso nos instruye las escrituras. Nosotros con toda razón podemos ir donde un hermano que está alardeando de que nunca descansas, que yo me esfuerzo mucho, yo sí trabajo. Y decirle, hermano, la Biblia te dice, trabaja sosegadamente. Sosegadamente no es equilibradamente, porque todo equilibradamente estaríamos diciendo 3 días y medio de trabajo y 3 días y medio de descanso. No, el equilibrio aquí sería 6 y 1. Eso sería sosegadamente. Trabaja 6, descansa 1. Importante enseñanza. Entonces Pablo a los desordenados les mandó a trabajar. Y a los ordenados, versículo 13. Y vosotros, hermanos, o sea, Pablo está considerando que la mayoría de la iglesia es ordenada, que la mayoría de la iglesia está trabajando, está ocupada, es productiva, pero algunos no. A eso les dijo, trabajen sosegadamente. A la mayoría,
vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Persistan, hermanos. ¿Qué es el bien aquí? El bien aquí sería trabajar, estar ocupados, no estar ociosos. Pero hermanos, sigo diciendo, enriquecemos las palabras, hacemos precisiones. Hermano Jeffrey, o sea que yo tengo mi contrato laboral, estoy bien con las escrituras aquí, yo tengo mi empleíto, estoy bien. Busquemos un texto que nos ayude a ver más lo que Dios quiere para el trabajo. Efesios capítulo 4. Versículo 29. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Efesios 4, 28, perdón, qué pena mis hermanos. Sí, 28. El que hurtaba, ¿lo tienes? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Lo notan? Hasta ahí. Eso sería lo que en Tesalonicenses nos dijo, hagan el bien, no se cansen de hacer el bien. Pero miren el texto. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea que cuando yo trabajo y no comparto, no me puedo entrar en los buenos hermanos ordenados que tienen un trabajo. Porque la Biblia espera que yo no meramente trabaje, sino que yo trabaje y dé. Esa es la voluntad de Dios. Aquí Pablo no nos las pone en Tesalonicenses, pero sí la pone clarita en Efesios 4:28. Hermanos, no se cansen de hacer el bien. Sí, no se desconoce que trabajar es duro. No se desconoce que por el pecado no siempre tenemos buenos jefes, nuestro cuerpo se agota, no todos trabajos son los mejores trabajos del mundo, pero no nos cansemos de trabajar. No nos cansemos de hacer el bien. Hermano Jeffrey, quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, hermano, por lo menos a la luz del sermón de hoy, trabaja juicioso. Eso sería hacer la voluntad de Dios. Mañana entonces nos levantamos al trabajo contentos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. No meramente lo espiritual, decimos que es la Biblia, congregarnos, claro que eso definitivamente tiene un valor, pero miren hermanos que aún la Biblia le presta atención al trabajo, a lo que hacemos con lo que nos ganamos, al descanso en nuestro trabajo y demás. Ahora, en el versículo 14 y 15, la cosa se pone un poquito delicada. Porque Pablo va a dar un mandato a disciplinar a los hermanos que no querían trabajar. Si alguno no obedece esta carta, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. Voy, hermanos, a explicar un poquito somero estos versículos, porque planeo dentro de 8 días dar unas precisiones sobre la disciplina eclesiástica. Esto es un texto que definitivamente entra en la discusión de la disciplina eclesiástica. Ya que vamos a pasar por ahí, o estamos pasando por ahí, no me quisiera ahondar mucho en la disciplina eclesiástica, prefiero dejarlo para otro sermón, pero atender a este texto en relación a lo que aquí está sucediendo. Y entendámoslo, hagámosle preguntas al texto. Eso es bueno para nuestro entendimiento de las escrituras. Hagámosle preguntas al texto. Primera pregunta, ¿a quién hay que disciplinar? Miren el texto, ¿a quién hay que disciplinar? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta. ¿Quién debe ser disciplinado? Los desobedientes, los que no hacen caso a lo que se dice en esa carta. ¿Qué se dijo en esa carta? Bueno, en el mero contexto es hermanos que estaban ociosos, hermanos que estaban entremetidos, hermanos que no querían trabajar. Hermanos, ¿notan esto tan importante? Muchas veces, esas precisiones las haremos, espero hacerlas bien dentro de 8 días, pero puedo decir ya, muchas veces se piensa en disciplina eclesiástica meramente cuando la muchacha resultó embarazada o cuando el esposo cometió adulterio. Ya,
En esos son los únicos momentos en los que pensamos en disciplina. Pero notan que aquí la Biblia manda a disciplinar a hermanos que no quieren trabajar. Uno diría que legalistas, hermanos ociosos. Dirían que legalistas, hermanos chismosos. Deben ser disciplinados también. Esos también son pecados que dañan la unidad de la iglesia y que Pablo aquí manda a disciplinar. Estrechamente sería eso en el contexto. Ampliamente, pues hermanos, en esta carta les habló de escatología. O sea que un hermano que esté enseñando una escatología diferente a la que enseña una iglesia debe ser disciplinado. Aquí enseñó elección. Un hermano que esté enseñando en una iglesia doctrina diferente a la elección que la iglesia cree debe ser disciplinado. Y si tomamos todo el consejo de Dios, pues el resto de pecados persistentes en la vida deben ser disciplinados. ¿Cómo? Dejémoslo para dentro de 8 días. Por ahora el mandato. ¿Quiénes? Los desobedientes, los que no obedecen la palabra del Señor. ¿Cómo hay que disciplinar? ¿Cómo hay que disciplinar? Miren el texto. A este señaladlo y no os juntéis con él. Hermanos, debe haber un señalamiento. No me juzguen, solo oren por mí. No, tiene que haber un señalamiento, pero ojo que aquí es algo congregacional. O sea, la iglesia toda debe saber que cierto hermano está siendo acusado de cierto pecado. Y se señala y adicional, no nos juntamos, o sea, nos apartamos de él. Pero hay que amarlo. No, el amor requiere que te apartes de él. No, pero es que si lo apartamos, ¿cómo le vamos a influenciar? Bueno, entonces dile a Dios que se equivocó. Dios dijo que te apartes. Si tú crees que es mejor otra cosa, pues Dios se equivocó. Dios dice que en la disciplina eclesiástica debemos apartarnos del hermano que está andando desordenadamente. Ese es el medio por el que Dios va a obrar. ¿Para qué hay que disciplinar? ¿Para qué? Para que se avergüence. Esto, hermanos, notan, todo lo que estoy diciendo va muy en contravía de lo que sucede en muchas iglesias hoy. No, pues disciplinémoslo, no más para que vea el amor, pues para que se avergüence. Ay, pero ¿cómo así? ¡Qué duros son! Pues, tenemos que causar vergüenza. Claro, eso daría mucha vergüenza. Que la iglesia públicamente dijera, no, pues miren, el hermano Jeffrey está andando en chismes, tiene un chisme, metió en esto y en esto y en esto. Claro, eso da vergüenza. Esa vergüenza es la que Dios sabe, o más bien por la que Dios va a obrar para el hermano que está pecando. Para que se avergüence. ¿Qué quiere decir en el griego? ¿Quiere decir que para amarlo? No, para que se avergüence. Versículo 15. Última pregunta. ¿Qué grado disciplinario es este? Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como a hermano. O sea que aquí no hemos llegado a la excomunión de Mateo 18. Aquí estamos en un señalamiento, pero en el que todavía hemos de tratar a la persona como a hermano, no como gentil y publicano. ¿A quién hay que hacerle todo este debido proceso, hermanos? A los que no quieren trabajar y andan ociosos, o ampliamente a los que desobedecen la palabra del Señor. ¿Notan lo importante que está aquí esto? Y hermanos, Pablo, leímos ahorita 1 Tesalonicenses 4:11, donde les dio el mismo mandato. Y aquí en ese texto les da el mandato. Y les dijo en ambos textos, cuando estábamos con vosotros, o sea que ya se los había dicho cuando estuvieron allá. O sea, cuando plantaron la iglesia, Pablo ya había confrontado el problema. Cuando les escribe la primera carta, confrontó el problema. Y cuando escribe la segunda carta, vuelve a confrontar el problema, pero en las anteriores ocasiones fue un versículo. Ahora, ¿cuánto se ocupó? Desde el versículo 6 hasta el versículo 15, 9 versículos, hermanos. O sea que el pecado aumentó. ¿Ven por qué hay que disciplinar? Porque donde no se disciplina, el pecado prosigue. Por eso es que hay que avergonzar, para que los demás digan, yo mejor no quiero hacer eso. Como ya el pecado se puso un poquito de color de rosa, entonces tocó amonestar. Tocó, hermanos, procedan con disciplina eclesiástica, porque nos sirvió la amonestación mientras estuvimos allá, nos sirvió la amonestación de la primera carta, toca que empiecen a disciplinar
al hermano que no quiere trabajar, porque la Biblia tiene en alta estima el trabajo. Y finalmente, la bendición final que Pablo da, valga la redundancia, la bendición final que Pablo les da, si bien como despedida tiene su propia unidad, yo le veo bastante conexión con lo que viene desarrollando. Miren, versículo 16, perdón. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. ¿Cómo la iglesia va a disfrutar de esta paz? Según lo que venimos viendo, hermanos, haciendo lo que el Señor da, haciendo lo que el Señor manda. Si la iglesia no procedía a disciplinar a los hermanos que no querían trabajar y los hermanos que no querían trabajar persistían en su pecado, no iban a disfrutar de la paz del Señor. Tenían que obedecer. Pero, por supuesto que la paz no la provocan ellos, sino que la paz viene del Señor. El Señor que es paz, el Señor les dé paz. Solamente podían disfrutar de la paz en la medida en la que el Señor se las diera, pero obedeciendo a lo que el Señor dice. Segunda cuestión importante en esta conclusión, dice Pablo, la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Por qué mencionó esto? Porque en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Había por ahí falsos maestros que estaban mandando cartas. Pablo manda esta carta y la firma. Pues nosotros no tenemos cómo la firmó, nosotros tenemos el mismo texto, no tenemos el manuscrito original, pero Pablo tenía un distintivo para decir, y es lo que quiero remarcar, esto va con autoridad apostólica, esto va de parte del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando yo aquí en los sermones voy diciendo, Pablo dice, a veces me gusta corregirme y decirme, el Señor dice, pero es lo mismo. Si lo dijo el apóstol, hablan de nombre del Señor, es el Señor diciéndolo. Todo lo que yo he dicho hoy, hermanos, es autoritativo para nosotros de parte del Señor. Pero en los evangelios no leo eso. El Señor se lo dio a los apóstoles y los apóstoles lo mandaron. ¿Dónde dice el Señor en los evangelios, el texto que leímos de 1 Corintios 9, de que así mandó el Señor, que los que trabajan del evangelio vivan del evangelio? En ningún lado. ¿Y por qué si Pablo puede decir que el Señor dijo eso? Porque él, de parte del Señor, recibió eso. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos manda todo lo que estamos escuchando hoy y lo que hemos escuchado a través de esta carta. Y finalmente, para consolarnos, la bendición final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Porque sin la gracia del Señor no hemos de poder hacer todo lo que en esta epístola tenemos. Hermanos, a la luz de todo esto que hemos visto, podemos concluir, hermanos, que nosotros cristianos no trabajamos porque estamos consumidos por el capitalismo o porque estamos metidos en una sociedad consumista. No. Ustedes notaron que cuando Pablo manda a apartar en el versículo 6 dice, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los manda a trabajar, les mando por nuestro Señor Jesucristo. Para mandar a trabajar y apartarse de los que no trabajan, la autoridad del Señor es invocada. Nosotros trabajamos porque nuestro Señor nos manda a trabajar. Y nosotros descansamos porque nuestro Señor nos manda a descansar. Hay mucho por hacer. Escucha el mandamiento del Señor. Descansa. Trabaja sosegadamente. Pero es que si no aprovecho el domingo y dejo de ir al culto, ¿cómo voy a lograr hacer todo esto? Trabaja sosegadamente.
Pero es que estoy tan cansado, ¿cómo voy a ir al culto si estoy tan cansado? Pues ese es el descanso que el Señor nos dio. Hermanos, el día del Señor es nuestro descanso que el Señor nos dio para que nos reanimemos en Él, tanto espiritual como físicamente, las dos cosas. El día del Señor es el que a nosotros nos vitaliza, hermanos. Cuando nosotros por cansancio físico dejamos de venir al culto, es como si dijéramos que tenemos tanta necesidad económica que por eso quemamos 1.000.000 de pesos. Aunque estemos cansados físicamente, el día del Señor es lo que Él nos dio para reposar. Claro, si tal vez nos trasnochamos muchísimo, pues ya de antemano lo íbamos anunciando. Así yo, a propósito, porque yo sé que hay hermanos que les toca, y pues, ¿qué más? Pero si yo a propósito me trasnocho del sábado para el domingo y por lo que sea, haciendo aseo, terminando un trabajo, algo, y pues no voy al culto porque estoy cansado, pues tú creaste la situación. No fuiste porque tú creaste la situación. ¿Sí? Trabajamos, hermanos, porque el Señor nos manda a trabajar y trabajamos sosegadamente porque nuestro Señor nos manda a trabajar sosegadamente. Él quiere que reposemos, Él quiere que nos deleitemos, Él quiere que dejemos a un lado los labores. Hermano, búsquense al impío más impío que sepa de anatomía, que sepa del cuerpo y pregúntenle los beneficios de reposar. A un impío. Un cristiano te va a poner el día del Señor y te va a decir, es porque es legalista. Busca un impío. El Señor nos diseñó con un cuerpo que cuando descansa se revitaliza. Yo a veces estaba haciendo labores y estoy cabeceando y pienso, no, es que si me echo una siesta me atraso. Y casi siempre me mantengo en eso. Casi siempre soy terco y me mantengo ahí. Y no me rinde porque estoy cabeceando. Pero las veces que he dicho, no, reposo, sí, pierdo media hora, pero me levanto y me rinde más, porque el cuerpo se reactiva. El Señor nos hizo así. El Señor nos hizo para trabajar, descansar, trabaja sosegadamente. Segunda aplicación, hermanos. A la luz de todo lo que hemos visto, nosotros hemos de dar buen ejemplo e instrucción de la dignidad del trabajo. Como cristianos, padres, madres, hemos de dar buen ejemplo de la dignidad del trabajo. A los compañeros de trabajo, ¿tú por qué te esfuerzas tanto? ¿Tú por qué eres tan cumplido? ¿Tú por qué eres tan diligente? Porque mi Señor quiere que yo trabaje. ¿Tú por qué estás montando empresas? ¿Por qué estás creando negocios? ¿Tú por qué? Porque mi Señor me dice que trabaje, que sea productivo, que haga con mis manos. Qué bueno un padre. Yo sé que no todos los trabajos lo permiten, pero qué bueno un padre que tome a su hijo y le diga, hijo, ven, mira lo que papá hace. Mira cómo papá se gana la platica. Y el hijo mira a ese papá, yo qué sé, echando pala o apretando tuercas o en una oficina o mandando. Y le está enseñando al hijo, mira hijo, esto lo hago porque el Señor me manda a trabajar para tener dinero para dar en la casa. Así, hijo, es como llega lo que tú quieres a veces malgastar en casa. Ese hijo de pronto se vuelve un poquitico más sensible a cómo es que entra ese dinero en casa. Una mamá que también ahí en casa está mostrando, mira, yo estoy aquí, pero estoy haciendo negocios, estoy produciendo, estoy organizando bien esta casa. No, pero una mamá que pronto está todo el día viendo telenovela, ¿qué le está mostrando a la hija? Ociosidad. Una mamá que le está diciendo a la hija, termino el aseo rapidito para meterme en la casa de la vecina y de la otra vecina y entremeterme en la vida de todos los demás. ¿Qué mensaje está arrojando? Un papá que llega a casa y no, ocioso, entremetiéndose en la vida de los demás, ¿qué mensaje está dando? Entonces el modelo de papá, el modelo de mamá a los hijos y la instrucción. No hay cosa que le haga más daño a un hijo que le digan algo como esto. Hijo, hijo, te doy todo para que tú no te tengas que matar en la vida. ¿Cuánto daño le estamos haciendo a los niños cuando le decimos eso?
No dijo, es que yo me estoy reventando para que a ti no te falte nada y para que tú no tengas que esforzarte y para que tú lo tengas todo. ¿Qué le estamos diciendo? Trabajar es malo, esforzarse es malo, todo más fácil. Entonces cuando le toca hacer alguito de esfuerzo, abandona el trabajo, no sirve para nada ese muchacho. Cuando se enteró que robar obtiene dinero más fácil, entonces se va a robar, porque es mejor. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Vea, no tengo la estadística sinceramente, pero yo me atrevería a decir que es un gran porcentaje. De los que están metidos en narcotráfico y demás, muchos son hijos de gente adinerada. ¿Por qué? Si tienen plata, ¿por qué un hijo de un hombre adinerado se mete en narcotráfico? Si tiene dinero, porque el papá le enseñó a no esforzarse. Yo te lo doy todo, hijo. En la vida no es bueno esforzarse, hijo. Entonces, cuando el hijo se enteró que vendiendo unas drogas y demás, obtenía más dinero que trabajando todo un año, pues eso es lo que va a hacer. Porque eso es lo que le enseñó papá. Enseñémosle a nuestros hijos a trabajar, a ser esforzados. Este texto también nos enseña, hermanos, y relacionado a lo que acabé de decir, que el principio elemental para conseguir las cosas es trabajar. El que no trabaje, no coma. Punto. Hermanos, les va a sonar un poquitico superación personal, pero es que creo que son hombres que aunque no fueron creyentes siguieron principios bíblicos. ¿Ustedes recuerdan la película En búsqueda de la felicidad? ¿Sí? ¿La vieron? Chris Garner. Hermanos, si no, de verdad, yo creo que es piadoso verse esa película hoy y meditar en el sermón de hoy. Un hombre que le dijeron, no hay paga, pero tienes que trabajar 6 meses. Con un hijo en la calle. Y allá se fue a trabajar sin paga durante 6 meses. El Señor, diría yo, le recompensó su esfuerzo. Uno de los hombres más adinerados, cuando finalmente terminó el periodo de 6 meses y de un montón de gente, a él le dieron el trabajo. Trabajó. Él no andaba, no tengo nada en la vida, yo voy a robar, yo voy a esperar que el gobierno me dé, yo me voy a quedar aquí viendo televisión, jugando videojuegos, voy a aprovechar para irme a jugar fútbol todo el día. No, con el hijo, mirando qué hacía con ese hijo, para arriba y para abajo. Trabajando. Él cuenta toda la matemática que hacía para ver cómo era el mejor en lo que estaba haciendo. 6 meses sin promesa de paga, pero trabajó. Hermanos, esto es principio bíblico. El que no trabaja, no come. Punto. No le metamos más argumentos. No trabajas, no comes. Hay que esforzarse. Y por supuesto que pan, hermanos, no ha de limitarse al pan físico así, ni siquiera al pan arrocito, sino todo lo que quieres lograr en la vida. Y aquí, hermanos, aprovecho para hablarle también a los jóvenes, por si de pronto un joven ha pensado, es que yo todavía no trabajo, yo solo estudio. Ahí, esfuérzate. Claro, cuando los papás tenemos el hijo en casa, hasta la ley civil dice que es nuestra responsabilidad darles las cosas. No es para que cojamos al hijo, bueno, hijo, de 15 años, ya no te voy a dar más comida, trabaja. No, es responsabilidad del papá darle. Lo que estaba diciendo es que hay que enseñarle desde ahí. Qué bueno que un papá de vez en cuando le diga, hijo, bueno, mejor cuento una historia que vi muy bonita y me pareció un excelente papá. Llegamos a visitar a un hermano, muchos llegamos a visitarlo, y al poco rato una niña como de 8 años, 9 años, sacó su canasta llena de dulces, galletas, gomitas. Yo por un momento pensé que era lo que iba a ofrecer. Y dijo, no, este es mi emprendimiento. Esto me enseñaron mis papás. Una niña nueva, ¿qué necesita? Sus papás tienen el deber de darle la comida. Pero ella se montó su mini negocio y con eso, ahí me contó cosas que se compraba y los papás se lo dejaban que se lo compraran. ¿Qué le están enseñando a esa niña? Cosas buenas. A mí me da pesar, en el colegio nunca nos enseñaron a invertir, en el colegio no nos enseñan a administrar el dinero, no nos enseñan a montar negocios, no nos enseñan a trabajar. ¿Quién de aquí, por favor, levante la mano y ha utilizado en su vida el trinomio cuadrado perfecto, no sé qué cosa? Nadie. Nos gastaron un mes enseñándonos el trinomio, enseñándonos a sumar fraccionarios. Enséñenos a manejar plata.
Eso sí serviría en los colegios, pero como en los colegios no lo enseñan, papás, enseñémoslo en casa. A ser productivos. Finalmente, hermanos, trabajar, para terminar de ampliar este concepto, miren que lo apliqué hasta los muchachos en el colegio, trabajando, haciendo bien sus estudios, para ser buenos. No necesariamente para ser los mejores, tal vez no va a ser el mejor, pero para ser bueno en lo que está haciendo. Listo, si pudiste estudiar medicina, bien, qué bueno, vas a tener un trabajo muy próspero. Si tal vez no hubo, te tocó un técnico, esfuérzate en eso, hazlo bien, trabaja, esfuérzate, sé productivo. El Señor nos creó para enseñorearnos de la creación. Pero para terminar de enriquecer el término, hermanos, no es meramente un contrato laboral, es ser productivo, es ser productivo. Con eso yo quisiera ayudar en la cosmovisión cristiana, hermanos. Es ser productivo, no es meramente tener un contrato laboral, no es meramente ganar mucho dinero, es ser productivo. Siempre se me olvida el nombre de él, Kaby Lame. ¿Lo conocen? El negrito de YouTube, el que se la pasa haciendo cosas como así. El TikToker más grande. En el 2022 tenía en su cuenta $13 millones. 13 millones de dólares por hacer estupideces. Así, sencillo. Hermanos, desde una cosmovisión cristiana no es correcto. No es correcto. Porque él, haciendo estupideces, está recibiendo dinero. Muchísimo, más que un empresario, más que un doctor. Desde una cosmovisión cristiana, no. ¿Por qué? ¿Cómo le titulé yo al mensaje? El deber de trabajar y ser productivo. ¿Qué está aportando a la sociedad un hombre como él? Nada. Si mi hija aquí a futuro me dice, papi, mira mi futuro, ¿qué haces? No, mejor que me diga, no, pues mira, full carro, full casa. ¿Qué haces? No, pues un montón de estupideces en internet. Hija, huye. Yo no, me daría pena decirme, Jeffrey, ¿quién es tu yerno? No, pues mira la pasa haciendo un montón de estupideces. No, hermanos. Desde una cosmovisión cristiana hay que ser productivos. Enseñorearme de algo. El panadero puede decir, miren, cogí una simple harina, una simple azúcar y lo transformé, miren, hice un pan, soy capaz de hacer un pan, por ese pan no me gano los millones de dólares, pero transformo, hago algo con mis manos. Desde una cosmovisión cristiana, eso es lo que hay que hacer, hay que ser productivo, y con eso, hermanos, los animo al trabajo que ustedes tienen. Ustedes se están enseñoreando de algo, ustedes están siendo con sus manos productivos, ustedes están dando un servicio. Sí, qué bueno que pudiéramos ser el de más arriba, pero soy el de más abajo. Con mis manos estoy siendo productivo. Ese de más arriba necesita a alguien como yo que sea productivo en esto, porque él no tiene la capacidad de lo que yo tengo, la capacidad. Pero hacer estupidez, eso lo hace cualquiera. Alguien me pudiera decir, que sería muy triste, no, pero es que él sí, pues haciendo sus videos trabaja. Es que el trabajar no es el objeto, es ser productivo. Nos enseñoreamos. A Adán se le dijo, sojuzgad la tierra. Sí, ahí hay publicidad, hay un montón de cosas más. Pues entonces las mujeres se desnudan en las redes sociales y reciben más dinero que otras mujeres. Eso existe. Y ganan más. El mercado más próspero, más enriquecedor es la pornografía. Ese es el mercado más enriquecedor que hay. Hermanos, es que no hay ni punto de comparación con el mercado que haya por debajo de la pornografía. La pornografía es el mercado más. ¿Eso es trabajo? No. Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Hagan con sus manos lo que es bueno. Robar, claro, el ladrón tiene que esforzarse. El ladrón tiene que hacer su inteligencia. ¿Eso es trabajo? No. No está siendo productivo, está siendo destructivo. Hermanos, con todo esto,
que tengamos una cosmovisión bíblica del trabajo, que seamos animados en nuestros trabajos a ser productivos, a con lo que nos ganamos ayudar a otros y a descansar también. Si ustedes notaron con todo lo que he dicho, hermanos, al final no podemos hacer, bueno, a esta nave los hermanos que trabajan y a esta nave los hermanos que no trabajan. Estos están bien y estos están mal. No. En este grupo habría que decir, ¿quiénes son productivos? Hermano, yo tengo un canal de YouTube que hago estupideces. No, sal de ahí. Hermano, yo barro y tengo la ciudad de Barbosa bonita barriendo. Bien, hermano, productivo. Hermano, con lo que ganas, ¿qué haces? Todo para mí. No, mi hermano, no estás en la cosmovisión bíblica del trabajo. Tienes que ayudar con tus manos al necesitado. Debes apartar de tus recursos para ofrendar. Hermano, si hago eso, bien, hermano. ¿Descansas? No, hermano, es que yo sí trabajo como un burro, 7 días a la semana. No estás haciendo bien, hermano. Trabaja sosegadamente. En todo lo que implica el trabajo, la Biblia regula nuestro trabajo, hermanos. Trabajemos para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te alabamos por darnos esta palabra. Te alabamos por enseñarnos del trabajo, Dios. Enseñarnos lo que tú quieres con nuestros trabajos. Ayúdanos, Señor, a ser productivos. Ayúdanos a esforzarnos en lo que cada uno hace. Señor, aquí hay hermanos que tú les has dado la capacidad de tener trabajos que remuneran muy bien. Y hay otros hermanos a los que les has dado trabajos de los que no les remunera muy bien. Para los unos y para los otros, Dios, te pedimos que ayudes a hacer con sus manos lo que es bueno. Que estén gozosos en sus trabajos, que estemos gozosos en nuestros trabajos, Dios, siendo productivos con nuestras manos. Que nos ayudes a trabajar sosegadamente, Dios. Tener presente que no podemos hacer todo y que necesitamos también reposar. Y por sobre todo, como hijos tuyos, reposar para venir a tu casa. Y ayúdanos, Dios, con lo que ganamos, a bendecir a otros, principalmente a la familia de la fe, a utilizar de nuestros recursos para ofrendar. Guárdanos, Dios, de la ociosidad, guárdanos de ser perniciosos, de ser vagos, de menospreciar el trabajo, de decir que tú te inventaste algo feo, y a regocijarnos y darte gloria con nuestros empleos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.